Pueden sentarse, hermanos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, abrir la palabra del Señor y comenzar una nueva serie de estudios basados en lo que muchos ya conocen como el fruto del Espíritu Santo. En las próximas semanas, aun cuando vamos a interrumpir esta serie por algunos días al acercarse la temporada navideña, vamos a comenzar a ver cada uno de esas virtudes que el fruto del Espíritu Santo produce en el creyente en Cristo Jesús. Así es que si usted ya conoce de lo que la palabra de Dios dice acerca del fruto del Espíritu, prepárese para cosas impresionantes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No sé si ustedes lo sepan, pero hay una batalla que sigue desarrollándose hasta nuestros días. Es la batalla más larga en la historia humana y no se detiene ni de día ni de noche. No descansa, no hay tregua. No se trata de una batalla que deja soldados caídos, ni tampoco ciudades en ruinas. No es una batalla que tiene explosiones, hay drones sobrevolando áreas, barcos de guerra que surcan el océano. No es ese tipo de batalla. No es el tipo de batalla que podemos apreciar en las noticias vespertinas o en los diarios o en la internet, que muestran destrucción y dolor a su paso. Tampoco es el tipo de batalla de dos naciones que se enfrentan una a la otra por intereses políticos. Sin embargo, la batalla de la cual quiero llamar la atención de ustedes el día de hoy es una batalla real, despiadada, implacable, aunque invisible. Es una batalla sin tregua, sin descanso, pero ocurre en un campo muy particular que es nuestro interior, nuestra mente. Me refiero a la batalla entre el bien y el mal, a una batalla eterna entre el pecado y la vida espiritual que Dios quiere que nosotros vivamos. Tal vez ustedes ya lo sepan, pero si no se lo recuerdo, el pecado es una actitud de rebeldía en contra de Dios. Es ese impulso orgulloso que nosotros llevamos por dentro, que pretende que vivamos la vida que nosotros queremos vivir, no la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Es vivir bajo nuestras propias reglas sin tomar en cuenta lo que Dios piensa acerca de nosotros. Esa batalla de la cual les hablo es la batalla en contra del pecado. Y no es nada nuevo, nadie lo ha descubierto en los últimos 50 años. Es una batalla que se remonta al inicio mismo de la vida humana en este planeta. Inició en el jardín del Edén. Adán y Eva fueron creados por Dios con el propósito de servirle a Él y honrarle a Él. Y el trabajo que realizaban era una manera de servirlo a Él. El trabajo no era una maldición, sino el privilegio de poder servir a Dios. Y cuando Él los creó y los puso en el huerto y les dijo que de todo lo que ellos miraban podían comer, les dio una advertencia y le dijo directamente a Adán. En Génesis 2:26 le dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Se dan cuenta? Dios les dio al hombre y a la mujer la libertad de disfrutar de todo lo que ellos tenían a su disposición. Pero había una excepción a la regla, había una excepción. Si obedecían, vivirían para siempre, pero si desobedecían, experimentarían la muerte. Acuérdense que la muerte, aunque aquí se refiere de manera literal, es física, también significa separación. Y en este aspecto, Adán y Eva no murieron en el momento en el que ellos desobedecieron, pero sí tuvieron que experimentar la separación. Fueron arrojados fuera del huerto, del jardín, del Edén, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eligieron desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido. Y desde ese momento,
Desde ese entonces, el torrente sanguíneo de la humanidad quedó contaminada. Esa desobediencia envenenó a toda la humanidad y como resultado todos, ustedes, yo, nacemos en rebelión en nuestros corazones y también un gusto por el fruto prohibido en nuestros labios. Siglos más tarde el apóstol Pablo retoma este concepto y en Romanos 5:12 menciona el huerto del Edén, donde habla acerca de lo que ocurrió allí y diciendo: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Debido a ese pecado original, la naturaleza humana se corrompió en todas sus facultades. A esto, hermanos, hermanas, se le conoce como la doctrina de la depravación total del ser humano. Esta doctrina de la depravación no significa que el hombre puede ser tan malo como pudiera ser o que sea incapaz de hacer cosas buenas. No, significa que todo, por eso se llama total, la totalidad del ser humano ha sido afectada por el pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro cuerpo ha sido impactado, ha sido infectado con este virus mortal del pecado. Imagínense que toman un vaso con agua cristalina, pura, y ponen una gota de una bacteria mortal, una gota. Todo ese vaso con agua, toda esa agua, inclusive el recipiente, queda contaminado. No hay algo que se escape de eso. Alguien lo decía de esta manera: si la depravación del ser humano fuera de color azul, aquí todos fuéramos los pitufos. Las generaciones más jóvenes no saben qué son los pitufos. Ustedes se los cuentan, no son los Smurfs y las pitufinas, ¿va? El pecado de Adán ha contaminado la naturaleza humana, afectando completamente al ser humano en su totalidad. Este es el concepto de la depravación total. David, en uno de los salmos, Salmo 51 para ser exactos, en el versículo 5, él lo pone de esta manera diciendo: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, soy pecador. Y por ende, termino oyéndome por mi cuenta, haciendo lo que yo quiero, mintiendo, pecando, pero desde nacimiento. Todos nacemos así. Usted, yo, tú, sí, todos nacemos con pecado. Lo que nos lleva a tratar de satisfacer nuestros deseos de esta vieja naturaleza con la que todos nacemos. Usted nunca le enseña a un niño a hacer lo que es incorrecto, ¿verdad? No importa la edad que tenga esa criatura, aprende a hacer lo incorrecto inmediatamente. Egoísmo, mentira, engaño, no importa la edad. Así que ese terroncito de azúcar que tiene en brazos, con lo tierno que se puede ver, es una naturaleza depravada que tiene en sus brazos. En su momento va a aflorar. Es una tendencia natural hacia lo malo de todos. Es curioso que en uno de los libros que escribió el pastor Chuck Swindoll, se llama Tú y tu hijo, él escribió una cita de la Comisión del Crimen del Estado de Minnesota. Y fíjense, aunque fue escrita en 1976, yo no sé si todavía se crea lo mismo en este día, pero escucha lo que se escribió en esa cita. Dice la Comisión del Crimen del Estado de Minnesota: todo bebé comienza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere y cuando lo quiere. Su biberón, la atención de su madre, el juguete de otro niño o el reloj de su tío. Si se le niega, reacciona con ira y agresividad. Una rabia que sería asesina si no fuera tan indefenso. De hecho, es sucio. No puede limpiarse a sí mismo. Carece de moral, de conocimiento y de habilidades. Esto significa que todos los niños, no solo algunos, todos, nacen con tendencias delictivas. Si se les permite continuar en el mundo egocéntrico en el que se encuentra allí en su infancia,
dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer sus deseos. Todo niño crecería siendo un delincuente, un ladrón, un asesino o un violador. Esto es lo que dicen las leyes. Quiero ser claro, aquí no estoy argumentando algo en contra de los niños. Me encantan los niños, amo a mi hijo. Pero está hablando específicamente de que si a esas criaturas se les deja caminar con esa tendencia natural con la que ellos nacen, si no se ponen los límites adecuados, si de alguna otra manera no se aplica la disciplina a tiempo, si se les deja con esas rabietas que hace, en un momento determinado nosotros como padres contribuimos a que esa naturaleza despiadada siga creciendo, madurando y fortaleciéndose en esa criatura. La realidad es que la naturaleza humana necesita ser guiada, moldeada, corregida para que pueda florecer. No podemos dejarnos engañar por la dulzura de una criatura, ni tampoco por esa disciplina amorosa que le debemos nosotros aplicar. La triste realidad es que hay muchos padres que ignoran este principio crucial en la vida. Quizás porque estén ocupados, atareados, cansados, o por falta de enseñanza permiten que el comportamiento desviado de sus hijos continúen sin corrección. Y lo que vemos en las calles, actos de violencia, la descomposición del orden social, hogares disfuncionales, son lo que propician ese tipo de aspectos. ¿Quién no se horroriza con ver las noticias? Tiroteos en las escuelas, lugares públicos, inclusive en las iglesias. Actos de brutalidad. Una influencia tremenda del hogar y la formación que debemos tener. Pero todo comienza en ese pequeño, en ese corazón de ese niño, por la naturaleza con la que ha nacido. La misma naturaleza que ustedes y yo también tenemos. Necesitamos un cambio. Necesitamos una guía. Necesitamos un poder sobrenatural que pueda ayudarnos a nosotros a poder salir de esa esclavitud, de acceder siempre a los deseos naturales de nuestros instintos pecaminosos. Aun cuando creamos en Cristo, nuestra lucha sigue siendo contra el pecado que habita en nosotros. Podremos ser creyentes en Cristo, tener una nueva naturaleza, pero seguir luchando con la antigua naturaleza que no muere. Algunos predicadores piensan que de alguna otra manera la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, queda erradicada cuando venimos a Cristo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él quita de nosotros cualquier tipo de influencia pecaminosa. Yo me acercaría a hablar con la esposa de ese predicador y le diría, ¿es cierto eso? ¿Su esposo ya ha erradicado su naturaleza pecaminosa? Seguramente ella me respondería con una sonrisa sarcástica. ¿Qué quiere que le diga? ¿Le hablo de él durante la semana o lo que es el domingo en la mañana? Porque lo cierto es que el hecho de que ustedes y yo vengamos a Cristo, confiemos en Cristo, seamos cristianos, no erradica esa vieja naturaleza, está ahí. El creyente ahora tiene otra nueva naturaleza, pero la otra está ahí. La realidad es que todos nosotros somos, como dice Mark Twain, todos tenemos un lado oscuro que no queremos que nadie vea. Pero a veces ese lado oscuro salta a la vista, aflora, sale a flote con esos arranques de egoísmo o falta de perdón y aceptación hacia los demás. Así es, la oscuridad proviene de nuestra propia naturaleza caída, esa misma que no agrada a Dios. El pastor Chuck Swindoll escribió algo interesante, dice, un cristiano, uno puede ser cristiano y sin embargo comportarse como alguien que todavía no es cristiano. ¿Usted conoce gente así? Cristianos que se comportan como los no cristianos. La razón es esta, que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Esta realidad de esta batalla feroz que se desarrolla dentro de cada uno de nosotros es la batalla entre la carne y el espíritu. Y aquí no estoy hablando del Espíritu Santo, sino lo que el Espíritu Santo ha producido en mí una vez que he confiado en Cristo. Tengo una naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Y ahora recibo una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza que el Espíritu crea en nosotros porque viene a morar en nosotros. Y esa nueva naturaleza tiene que estar en sintonía de caminar con el Espíritu para poder que obedezca a lo que Dios espera que nosotros hagamos.
Es la realidad que Pablo menciona en Romanos 7, cuando él dice: ay, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igualmente lo hago. ¿Se acuerda del trabalenguas que él dice ahí en Romanos? Y luego en el versículo 24 dice: soy un pobre desgraciado. Y aquí suelta con mucho espíritu: ¿quién podrá ayudarme? Y no sale el chapulín colorado. Sin embargo, en el capítulo 8 Pablo menciona todo el capítulo de la presencia sobrenatural, de la ayuda que viene en camino para aquel que ha confiado en Cristo, y es el Espíritu Santo. Admitámoslo. ¿Quién de nosotros no se ha sentido desesperado porque volvemos a caer en lo mismo, aun cuando nosotros ya tenemos tiempo de caminar con Cristo, de ser cristianos? Y ahí está el punto. No necesitamos simplemente una buena crianza. Usted puede traer a sus niños cada 8 días a la iglesia, a la escuela dominical, y sin embargo todavía él necesita la intervención de Dios para que Dios pueda cambiar ese corazoncito. Y que en su momento esa criatura abra su corazón para que el Espíritu de Dios, Señor, entre por haber confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que si usted tiene hijos pequeños como nosotros, no se cansen, sigan hablándole a Él de la relación personal con Cristo, para que Él pueda hacer una obra maravillosa en esa criatura. Porque créanme, la única solución a esa naturaleza conflictiva que viene en la vida de nuestros hijos es que ellos puedan comprender esta nueva naturaleza que viene a sus vidas cuando abren su corazón a Él. Pablo lo dice en Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dios no solo nos dio a su Hijo para justificar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para ser declarados inocentes por nuestros pecados. Dios también nos ha dejado el Espíritu Santo para ayudarnos a seguir avanzando en el proceso de santificación, es decir, de ser más parecidos a Cristo cada día. Pero tenemos que caminar con Él. Si estamos en la vida caminando entre los dos caminos, donde la carne nos lleva, donde la naturaleza pecaminosa nos invita con todos sus apetitos carnales, pero no decidimos voluntariamente caminar por donde el Espíritu Santo nos indica, terminamos cediendo a los deseos naturales de nuestro cuerpo y haciendo todas las cosas que no nos gustan. Por eso, como Pablo, hago lo que no debo y lo que quiero no hago. El contexto de la carta a los Gálatas, sobre todo donde vamos a situarnos hoy, en Gálatas capítulo 5, donde vamos a estudiar muy bien el fruto del Espíritu Santo. Es muy interesante, porque para entender el fruto del Espíritu Santo necesitamos mirar esta carta con nuevos ojos. Pablo utiliza la carta a los Gálatas como un manual de cómo la gracia de Dios nos libera de dos tiranos que nos esclavizan en nuestra alma. Primero es la ley y luego el pecado. Primero, la gracia de Dios nos libera de la ley porque ya no estamos obligados a cumplir las reglas rígidas para ganar el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios, por eso se llama gracia. La hemos recibido gratuitamente cuando confiamos en Cristo. Nos lleva a servirnos los unos a los otros con amor, siempre y cuando caminamos por donde nos indica el Espíritu. En segundo lugar, la gracia nos libera del pecado, permitiéndonos andar en el Espíritu. Aunque estamos libres de la ley, porque ya no tenemos que cumplirla para agradar a Dios, ya estamos caminando con Él. Pablo dice: no usen esa libertad en Cristo para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:13. La gracia no es un pase libre para hacer lo que me venga en gana. Al final de cuentas, Él ya me perdona. No, eso se llama libertinaje y es igualmente desastroso como el tratar de cumplir leyes para poder ganarnos el favor de Dios, lo que se conoce como ser legalista. Gálatas 5 aborda la libertad cristiana. Los Gálatas estaban pasando por una situación bien conflictiva. Aun cuando ellos habían recibido el Evangelio de Cristo Jesús, había un grupo de personas en la iglesia, judaizantes se llamaban, que empezaron a dar una serie de reglas que los cristianos debían de cumplir, rituales religiosos como la circuncisión y todo eso. Decían: sí, está bien que seas cristiano, pero para poder ser un verdadero cristiano, tienes que ser ritualista en todas las creencias judías que tenemos. Tienes que apegarte a lo que dice la ley de Moisés.
Entonces estaban cambiando el mensaje del evangelio de que solamente por fe en Cristo recibían ellos la salvación, por una serie de cosas que tenían que seguir, una serie de pasos que tenían que dar para poder merecer esa salvación. Y algunos que se rehusaban a creer en ellos se iban al otro extremo. Ya se consideraban completamente libres de cualquier tipo de ley que los oprimía. Ahora daban rienda suelta a todas sus pasiones. Se volvían hedonistas, dando placeres al placer de la carne. Se iban al otro extremo. Pablo los sitúa y le dice: no, ni es el legalismo siguiendo reglas, ni tampoco es el libertinaje haciendo lo que ustedes quieren. Tienen que ponerse en el medio, y el medio es la libertad en Cristo, que ustedes deben de seguir al andar en Él. La idea central es la siguiente: la gracia de Dios nos libera del dominio del pecado y nos capacita para vivir en libertad, guiados por el Espíritu. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que tú, como cristiano, eres libre para vivir en sintonía con el Espíritu, siempre y cuando decidas por ti mismo andar por el camino que Él te ha trazado a ti mismo. Aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23, que es donde vamos a centrar nuestro estudio esta mañana. Vamos a ver cómo esta libertad es posible si dejamos atrás la esclavitud de la carne y permitimos que el Espíritu Santo nos dirija todos los días, constantemente. Y para ello vamos a ver tres aspectos de manera rápida. Primero, vamos a ver una promesa, vamos a ver el peligro y vamos a ver un poder. ¿Estás listo? La promesa es la libertad que tenemos en el Espíritu. Vencer el dominio del pecado es la promesa que Pablo nos dice aquí en estos versículos de Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Luego vamos a ver el peligro que amenaza esa libertad, que son las obras de la carne o los vicios de la carne, si quisieran decirlo de esta manera, ya sea con los deseos obvios o actitudes sutiles como el orgullo y la autosuficiencia. La carne está al acecho, siempre está ahí, esperando que le demos un pedacito de tiempo para sacar su cabeza monstruosa y hacernos caer. No está erradicada. A veces la mortificamos o la matamos de hambre cuando no cedemos a ella, pero está ahí. Ceda un poquito y ¡pum!, cae. Y por último vamos a ver el poder del Espíritu para vivir en libertad. Ese poder que podemos obtener no por méritos propios, sino es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso se llama el fruto que produce el Espíritu en sus vidas. Es lo que se ilustra aquí en la última parte de Gálatas capítulo 5. La pregunta que les tengo: ¿vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida? ¿O vamos a estar cediendo constantemente a los deseos, a las tentaciones, a los apetitos de la carne? Por eso, abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23, y vamos a ver estos tres puntos de manera muy, muy general y muy rápida. Primero, la promesa de libertad en el Espíritu. Si usted ya está ubicado en Gálatas capítulo 5, se dará cuenta que la verdadera libertad no se encuentra en nuestros propios esfuerzos, en lo que hagamos nosotros para ganarnos el favor de Dios. No son las buenas intenciones, no se trata de una fuerza o de una voluntad incansable. Pablo nos lleva a una verdad profunda y una promesa maravillosa que hace aquí, diciendo: la libertad se encuentra en andar, en caminar constantemente, siendo guiados por el Espíritu Santo. Vea lo que dice el versículo 16. Es un mandato. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra guiar en el original griego proviene de un verbo que es un mandato, un verbo imperativo. Y esto significa andar o seguir caminando. Así que andar en el Espíritu es otra manera de decir vivir por el Espíritu, o dejar que tu conducta sea dirigida por el Espíritu. El tema aquí es control. Dejarnos controlar por Él. Ustedes han escuchado hablar de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ocurre una sola vez, aunque algunas tradiciones y denominaciones carismáticas consideran que ocurre cada vez que ustedes le piden perdón al Señor y los perdona, y se demuestra en muchas acciones: hablar en lenguas, saltar, danzar, lo que ustedes quieran. No, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez y es definitivo. Cuando ustedes confían en Cristo Jesús como el Señor, el Salvador de sus vidas, ustedes son bautizados. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo los hace a ustedes parte de la familia de Dios. Eso significa bautizar, los identifica.
Por eso cuando vemos bautismos, las personas que se están bautizando se están identificando con la persona, con el mensaje y con el grupo. La persona es Cristo Jesús, el mensaje es el Evangelio y el grupo es la iglesia local donde esa persona va a seguir creciendo. Es una identificación, muere a la vida anterior y resucita a la nueva vida. Por eso vemos en la sepultura. Bueno, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos como enemigos de Dios y ahora somos familia de Dios, amigos de Dios. Pero lo que Pablo está hablando aquí, lo menciona en otras áreas, también lo menciona de una manera muy particular. Habla de la llenura del Espíritu Santo. Sean llenos, dice en Efesios capítulo 5, sean llenos del Espíritu Santo. No es otra cosa más que dejarse controlar por Él. Entonces Carlos debe actuar menos como Carlos y debe actuar más como el Espíritu espera que actúe a través de Carlos. Ceder a la guía del Espíritu significa dejar que Él tome el control. La solución entonces es rendirnos a la guía del Espíritu. Si vamos en un coche y yo llevo el volante y me rindo a la guía, a la dirección del Espíritu, me quito del asiento del conductor, dejo que el Espíritu Santo se siente ahí y Él conduzca y yo me voy de copiloto. Pero nunca hagan lo que hacen muchas esposas, de decirle al marido cómo tiene que conducir. Porque entonces el Espíritu Santo, cuando usted le está metiendo la mano y le dice, no, da vuelta por acá, da vuelta por acá, el Espíritu Santo, ¿quieres manejar tú? Maneja tú pues. Debemos dejarnos llevar por el Espíritu, eso es lo que significa aquí. Si andamos en el Espíritu, no debemos ceder a los deseos de la carne. Esa es la buena promesa que hace aquí. Pero hay un conflicto, vea el versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que Dios quiere, a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Imagínense dos lobos salvajes que se encuentran y se pelean. Uno es corpulento, uno se alimenta bien, está bien fornido y el otro está debilucho. ¿Cuál cree usted que de estos dos lobos va a ganar la pelea? El que se ve bien alimentado, el que se ve corpulento, el que se ve fuerte, porque se ha alimentado más. Así debemos ver estas dos naturalezas de nuestra vida, como dos fuerzas que están peleando, y la que más se alimenta es la que va a hacer que ustedes continúen por ese camino. Si ceden, aunque sea un poquito, a los deseos de la carne, que ahorita los vamos a ver, entonces adivinen que esa se va a hacer más fuerte y la naturaleza espiritual se va a hacer más débil. Por eso no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a la vida o a la nueva naturaleza que el Espíritu ha producido en aquel que ha creído en Cristo. Son dos tipos de conducta. ¿Cuál conducta es la que debemos seguir? Dependiendo de a la que alimentemos más. Nuestra carne, nuestra vieja naturaleza siempre va a buscar hacer lo malo. Es egoísta, lo que nos aleja de Dios, de agradarle a Él. Pero al confiar en Cristo recibimos esta nueva naturaleza. ¿Por qué soy tan repetitivo con este concepto? Porque ahí está la clave, es tan sencillo entenderlo. La razón por la que muchos cristianos seguimos cayendo en pecado. Y usted me podrá decir, pastor, pero yo creí que usted estaba hablando de los inconversos. Hablo de ellos, pero también hablo de los cristianos. La carta a los cristianos de Galacia es una carta a los cristianos, porque ellos estaban pasando por las mismas situaciones que usted y yo pasamos. Si alguna vez te has sentido desanimado por esta lucha interna de que quieres salir adelante, pero no puedes, te tengo buenas noticias. Dios no ha terminado contigo. Y el hecho de que veas esos fracasos, en lugar de verlos como derrota, verlos como una oportunidad de ver que el Espíritu sigue trabajando en ti, por eso te sientes mal. Porque hay algo en ti que sabes que no debes estar haciendo eso. Y mientras esto esté en ti, es buena noticia, porque significa que el Señor está trabajando en ti. Malo fuera que ya no te importara eso y tú le dieras rienda suelta a todos los actos pecaminosos de tu vida. Entonces vivirías en carnalidad, en lugar de vivir esa lucha interna que todo cristiano pasamos por aquí. El Espíritu nunca te va a arrastrar, hermano. El Espíritu te va a invitar a caminar con Él. Esa es la clave. Una invitación a un caminar juntos en ese andar cristiano. Como dice James Montgomery Boyce, el Espíritu es la presencia de Dios en nosotros, la fuente de poder para vencer el pecado. En contraste, la carne es nuestro yo, con el que yo nací, el yo caído, cuyo deseo siempre está manchado por el pecado. Pero el versículo 18 nos ofrece una buena noticia. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados, ¿qué?
a cumplir la ley de Moisés. A ver, ¿nos está diciendo que vamos a ir en contra de la ley, a romper la ley? No. Aquí Pablo nos presenta una perspectiva radicalmente nueva. Una vida que no se trata de seguir las reglas externas con nuestro propio esfuerzo para ganarnos el favor de Dios, sino de responder a la guía del Espíritu, porque Él va a producir en nosotros el tipo de conducta que Dios espera que produzcamos. Esa es la buena noticia. No es por mérito, no es por esfuerzos propios, sino el producto, lo que va a producir Dios en ti por seguirle a Él. Esta libertad en el Espíritu tampoco nos deja pasivos. Eso no lo hace por automático. Tenemos que caminar, tenemos que procurar irnos por la senda que Él marca. Pablo dice que caminemos en el Espíritu, lo cual implica movimiento, acción, respuesta. Pero ya no se trata de nuestras propias fuerzas, sino de las fuerzas que Él nos ha dado. Cuando soy tentado a mirar con lujuria, yo entrego ese deseo al Espíritu de Dios. Y Él refrena la lujuria y detiene el impulso. Por ejemplo, si esto estuviera en una mesa y digo: Señor, no permitas que este libro que está en la orilla de la mesa se vaya a caer de este atril. No se permita, Señor, por favor. Pero estoy ahí empujando. Señor, permita que el libro se caiga, por favor, ayúdame. Libérame de esa tentación de que pueda caerse al suelo. Pero sigo empujando porque sigo ahí. Señor, no permitas que se caiga, Señor, por favor, te lo suplico por tu mamacita santa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que se cayera? ¿Es culpa de Dios o es culpa mía que seguí andando por el lugar donde yo no debía estar? ¿Tienes problemas con la pornografía? Deja de empezar a ver la internet o tu teléfono o tu tableta a la hora que tú sabes que estás más vulnerable. Aléjate de ahí. Pero no te pongas a orar: ay, Señor, que no se te... No, conócete. Es la parte activa en nosotros de alejarnos del lugar donde sabemos que somos débiles. No culpemos a Dios porque permite que caigamos cuando oramos encarecidamente. Ora, pero actúa. Aléjate. Es lo que Pablo está diciendo. Si camina con la dirección del Espíritu Santo. Esto es posible a través del poder del Espíritu Santo. Segundo punto, aquí vienen los peligros. El peligro que amenaza a nuestra libertad, que son las obras de la carne. Ahí en Gálatas capítulo 5 están. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, nos pinta una imagen clara y alarmante de las obras de la carne. Yo diría los vicios de la carne. Actos que brotan de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya las traemos ahí, no las tenemos que meter a nuestro catálogo de vicios. Ya están ahí. No se notan por la gracia y misericordia de Dios, pero van a aflorar en el momento menos esperado. En contraste con el Espíritu Santo, estas obras reflejan una vida dominada por los deseos de la carne. La palabra carne aquí es muy claro. Aquí Pablo la utiliza no como se utilizaba en el primer siglo, de un pedazo de carne como nuestra parte física, sino está hablando de la naturaleza con la que nacemos. Al nacer tenemos una naturaleza, pero esa naturaleza ha sido contaminada por el pecado original. Por lo tanto, nacemos ya contaminados. A eso se le llama carne, como se expresa aquí en esta porción de Gálatas. Y aquí menciona al menos 4 tipos de pecados que la carne anhela producir o anhela seguir. Son los pecados sexuales, los pecados religiosos, los pecados sociales y los pecados personales. Brevemente, ¿cuáles son esos pecados sexuales? Versículo 19. Pablo comienza con una advertencia sobre estos pecados sexuales. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. ¿Qué significa esto? Estos pecados no son más que acciones externas, son evidencias de un corazón que no está sometido al Espíritu Santo. La inmoralidad sexual, palabra griega porneia, de ahí sacamos pornografía, pornográfico, incluye cualquier actividad sexual fuera del matrimonio establecido por Dios, de la unión de un hombre con una mujer. Cualquiera. Llámese fornicación, adulterio, práctica que deshonra la sexualidad. Eso es inmoralidad. Luego viene la impureza. La impureza no se limita a nuestras acciones. Esa va un poquito más allá. Se manifiestan como una contaminación moral que ensucia la mente y el cuerpo, alejándonos de Dios. Eso pasa aquí en la mente. De ahí viene el término de pornografía. Hay personas, hombres y mujeres, que miran pornografía y dicen: no le hago mal a nadie, solamente tomo mi pantalla y yo. No, está afectando tu mente. También es pecado, aquí está claro. Se presenta, es parte del resultado de caminar en la carne.
Y luego menciona las pasiones sensuales o el libertinaje, que representan la actitud de un corazón desenfrenado que se entrega la rienda suelta a todas las pasiones. Ya no solamente es el hecho de la inmoralidad sexual, sino también el deseo no natural. Las cosas no naturales. Estos pecados son como un vicio, una adicción. Es un virus silencioso que corrompe desde adentro. Pero la buena noticia es que aunque el creyente puede caer, el poder del Espíritu Santo siempre está disponible para transformar esos deseos carnales en deseos espirituales. Esa es la buena noticia solamente del que es creyente. ¿Ve? Claro que sí. Bendito sea el Señor que nos permite eso. Debido a esta naturaleza pecaminosa es posible. Pero también te digo que no tenemos que vivir así. Sin el Espíritu Santo estamos a merced de la carne, pero cuando nosotros hemos confiado en Cristo, el Espíritu entonces nos va guiando y nos va transformando todos los días, un momento a la vez. Y sí va a haber momentos en que caigamos, pero va a ayudarnos a levantar y a seguir adelante y a seguir fortaleciendo esa vida espiritual que espera que vivamos. Sin la intervención del Espíritu Santo, un cristiano puede parecerse más a una persona sin Cristo que lo que se pudiera pensar. Pero también están los pecados religiosos. No se queda ahí la lista. Observen el versículo 20. Idolatría, hechicería. La idolatría no se limita a la adoración de estatuas o imágenes. Incluye cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios mientras Dios ya no sea el centro de nuestras vidas. Lo que sea. Nuestra carrera, nuestras posesiones, nuestra reputación. Todo lo que desplace a Dios y se convierte en el centro de nuestra devoción se convierte en un ídolo en nuestra vida. Pero cuando se combina con hechicería, aquí entonces es un tono distinto de la idolatría. Se refiere no solamente a la magia o al ocultismo, sino al uso de sustancias para alterar la conciencia, algo común en las religiones paganas. Actividades ocultas, religiones falsas, espiritualidad, la nueva era, la superstición. Así es que, hermanos, tengan cuidado cuando ustedes consultan el horóscopo. No voy a la iglesia porque dice aquí Aries que no debo salir porque va a estar el clima muy frío. O voy a donde fulanita y tal para que me lea el café. No, y muchos cristianos le tienen más fe y confianza a esas cosas que a lo que Dios dice en su palabra. Aquí Pablo está diciendo, esas cosas son pecado. El tercer grupo son pecados sociales, la ruptura de la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 20, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones y envidias. De aquí nadie se escapa. Porque ¿quién no se enoja? Y el pecado no es enojarse. El pecado es quedarse enojado y hacer que el pecado produzca en nosotros cosas que no debieran producir. Estos pecados atacan la unidad del cuerpo de Cristo y destruyen nuestras relaciones familiares, comunitarias y también en la ciudad, eclesiales. La hostilidad y las peleas nacen del orgullo, el egoísmo de salirme con la mía o buscar retribución. Estos pecados no solo afectan nuestras relaciones, también nuestro testimonio. Hoy en día, en el momento en el que estamos viviendo en este país, si ustedes son ciudadanos y van a ir a votar, ustedes se dan cuenta de lo polarizado que están estas situaciones políticas entre los cristianos. ¿Cómo es posible que alguien sea cristiano y sea de un bando o del otro, de un partido político o del otro? No es posible. Es que estamos dejando de llevar nuestras pasiones mucho más allá de donde debemos entrarle, que es en Cristo. Esa es la única solución a los problemas de este mundo y de este país. No nos perdamos. ¿Por qué estamos enojados entre las familias, divididos con este tipo de pensamientos? No, busquemos la unidad. Estos pecados destruyen nuestras vidas y las de los que están a nuestro alrededor, nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestras familias. Y los últimos son pecados muy personales. Dos de ellos que tienen que ver con los vicios. Dice ahí, borracheras y fiestas desenfrenadas. Y la lista sigue porque dice, y otros pecados parecidos. O sea que no está limitada ahí. Esto representa la falta de control que tenemos. Yo no soy de los que les va a prohibir tomarse una cerveza o una copa de alcohol, pero si ustedes no van a poder controlarse, no tomen y se emborrachen. Ese es pecado. El dejar que sean controlados. Pablo lo dijo, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Déjense controlar por Él, no por el alcohol, no por la bebida. ¿Se dan cuenta? Y otros pecados parecidos. Pablo dice, permítame repetirles lo que les dije, versículo 21.
Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y hay una palabra que en la versión Reina Valera, en la versión de las Américas dice, cualquiera que practique. Es muy diferente a caer en estas cosas. Otra cosa es practicarlas. Alguien que abiertamente vive en libertinaje y las hace porque simplemente hace. La diferencia entre practicar un deporte y caer en la ocurrencia de jugar un deporte es muy grande. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el béisbol. Si me junto con algunos amigos y agarramos un bate y una pelota, vamos a jugar béisbol. Pero no lo practico, juego de vez en cuando, cada caída a casa, cada año a lo mejor. Pero si me compro mi uniforme, me meto a un equipo y voy cada fin de semana a practicar ese deporte, entonces me convierto en un beisbolista. ¿Ven la diferencia? Pablo dice, no es el problema el caer en un pecado, el problema es cuando lo has hecho un hábito en tu vida y lo practicas una y otra vez y ya ni siquiera te inmuta. Ese es el problema. Y aunque aquí la lista no es exhaustiva, sino solamente te expresa unas cosas. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha deseado a algo que no le pertenece o codiciado? Todas esas cosas se ven. Todos estamos en esa disposición de caer en los apetitos de la carne si no somos cuidadosos y caminamos por donde el Espíritu nos marca. Y aquí viene el tercer y último punto, el poder del Espíritu para vivir en libertad. Y aunque voy a pasar el resto de esta serie hablando de cada una de estas 9 virtudes de este fruto del Espíritu, brevemente voy a mencionarles cuáles son. Es la reflexión que hacemos de lo que significa vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Ese poder que no solamente nos libera del pecado, sino que produce en nosotros un fruto evidente y transformador. No se trata de lo que podamos hacer con nuestro esfuerzo propio, sino de lo que ya Dios está haciendo en nosotros si dejamos que Él controle nuestras vidas. Pablo describe este fruto en un conjunto de virtudes que juntas nos revelan la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es importante notar que dice fruto, no dice frutos. Es muy común que digamos los frutos. No los confunda con dones. Es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que produce. La carne produce hechos, produce vicios. El Espíritu Santo produce un fruto. Y el fruto se manifiesta en 9 virtudes. Y comienza con una, la más importante, el amor. Si pudiéramos ser pragmáticos y decir que el fruto del Espíritu es el amor y las otras 8 son la forma en que ese amor se manifiesta, estaríamos nosotros pensando de una manera más práctica. Pero veamos en 3 aspectos, 9 virtudes que podemos dividir en 3 conjuntos. La primera tiene que ver en mi relación con Dios, la segunda tiene que ver en mi relación con los semejantes y la última tiene que ver en mi relación personal, en cómo está mi carácter. Pablo comienza con esas virtudes, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz. Estas virtudes hablan directamente de nuestra relación con Dios. Es lo que Él produce en nosotros. Moldea nuestras vidas de esta manera cuando caminamos en el Espíritu. El amor, la palabra griega es ágape, es un amor sacrificial que se preocupa por bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Es el tipo de amor que espera que todos los cristianos vivan. Es el mismo amor que Dios demostró al enviar a su Hijo Jesucristo, como leemos en Juan 3:16, a morir por nosotros. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor ágape. Este amor que es base de todo lo demás, es el cimiento sobre el cual se construyen las otras 8 virtudes. Se busca el mayor bien del otro, como dice el pastor Swindoll en uno de sus libros. Luego viene la alegría, que es el gozo. No estamos hablando de una alegría superficial que depende de las circunstancias. Estamos hablando de una alegría profunda, un gozo que viene de saber que ya pertenecemos a Cristo. Que no depende de las cosas que nos pasan, depende de aquel que nos sostiene en medio de las cosas que están pasando. Como dijo Juan 15:11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desborden de gozo, mi gozo, el gozo que nos sostiene. Paz, esta paz que no es la ausencia de problemas, sino la tranquilidad interior que solo Dios puede dar. Esta paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, nuestro ser, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Cuando el mundo se tambalea, cuando la situación política de un país como esta nación norteamericana está en medio de toda la discordia que existe, hay una paz que trasciende todas las cosas en nuestra vida. De saber que no importa quién gane las elecciones, Dios está en control. Y Dios va a utilizar a esa persona, aun cuando esa persona sea la más vil de todas. Dios sigue estando en el trono.
Y eso tenemos que confiar. Usted y yo cumplamos con nuestras responsabilidades de ir a votar. Es todo lo que les puedo decir. Cuando el mundo se tambalea, las circunstancias parecen adversas, esa paz nos recuerda que nosotros estamos en las manos de un Dios soberano que nos ama. Luego viene la otra triada de virtudes: benignidad, bondad. Paciencia es la primera de ellas. Y hay quienes piden a Dios que les dé paciencia. Les doy una recomendación: tengan cuidado de pedirle a Dios paciencia, porque responde inmediatamente con un gran problema para que generen la paciencia que ya les ha dado como regalo. Pablo dice aquí: paciencia es la capacidad de soportar dificultades y provocaciones sin perder la calma. No es natural en nosotros. Lo que es natural de nuestra carne es desesperarnos, de gritar, de culpar. Pero la paciencia es algo que Dios nos ofrece a nosotros como un regalo maravilloso. Somos incapaces de generarla por nuestros propios medios, pero somos impacientes por naturaleza. Queremos todo inmediatamente. Nos gusta el microondas porque metemos todo, apretamos 2 botones y ya queremos la comida. Cuando el cocimiento lento es lo más sabroso, ¿a poco no? Eso es lo que debemos hacer. Gentileza o benignidad es la actitud de bondad hacia los demás, esa suavidad y misericordia que se muestra en nuestras acciones. No importa cómo nos traten, nosotros debemos reflejar benignidad. Dios en acción. Eso es lo que significa ser benignos. Bondad va más allá de ser amables. Es una disposición moral de hacer lo correcto cuando los demás no lo merezcan. Actuar con gracia. Y el último grupo de 3 que tiene que ver de cómo me desarrollo internamente, lo que yo debo de trabajar, empezar a generar con la ayuda del Espíritu Santo, son 3: fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No dije demonio propio, dije dominio propio, que son las virtudes del carácter interior. La fidelidad hace que seamos dignos de confianza, de que cuando digamos sí, nuestro sí sea sí, que cuando digamos no, nuestro no sea no. Si usted dijo que va a llegar a las 7, llega a las 7 menos 5, pero cumpla, sea fiel. A veces la gente tiene una opinión de nosotros, y a veces yo me limito a recomendar a creyentes que tienen negocios, porque yo no quiero que ellos se vayan a meter en problemas cuando no cumplan lo que prometen. Y es triste, pero muchos cristianos que tienen negocios son famosos por ser incumplidos. No debe ser así. Nosotros somos portadores, somos embajadores de Cristo. Ahora, el resto de nosotros que no tienen negocio también estamos en la misma situación. Que nuestro sí sea así. Fidelidad. La fidelidad del Espíritu transforma nuestra tendencia natural a ser inconstantes, olvidadizos, convirtiéndonos en personas en quienes otros puedan confiar. Dios te ha dado un teléfono inteligente a través de lo que tú gastas por comprarte esta millonada. Y tiene calendarios, y tiene recordatorios. Úsalos. Pon ahí a qué horas tienes que estar en tal lugar o qué vas a cumplir. Pero cumple lo que prometes. Humildad, mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Un caballo salvaje puede ser capaz de destrozar a un ser humano, pero cuando es domesticado se vuelve manso. Eso es lo que Cristo está queriendo decir. Nuestra humildad, nuestra mansedumbre. Sabemos que podemos hacer lo que queramos y destrozar algo, pero nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo y nos volvemos humildes, mansos. Y Jesús dijo, la única cualidad que dijo de sí mismo, dijo: vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la cualidad que quiere que desarrollemos. Y por último, el dominio propio. Es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, especialmente aquellos que nos llevarían a alejarnos de la voluntad del Señor. Y esta virtud no se logra por nuestros propios esfuerzos. El Señor la crea. Porque si vamos a someternos al control del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, Él genera ese dominio. Y a lo que antes literalmente le decíamos sí, comenzamos a dudarlo hasta que ahora vamos a poder decirle no. Y más lo practicamos, más fuerte nos hacemos. Pero si cedemos, si nos ponemos en el lugar que no debo estar, si caminamos por el pasillo que no debo caminar, si vamos a los lugares que no debo estar, entonces estoy dando pie a que la carne se imponga y yo empiece a caminar por ese lugar, en lugar de someterme a la dirección del Espíritu Santo. Amigos, el fruto del Espíritu Santo no es algo que podamos producir nosotros. Es Dios, a través de su Espíritu, quien lo produce en nosotros cuando hemos confiado en Cristo Jesús y caminamos. Es la evidencia de una vida transformada. El versículo 23 dice: no existen leyes contra estas cosas. ¿Por qué dice así? Porque ya no se ocupa la ley, porque ya están viviendo de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. La ley se da para que aprendamos a caminar como esos vallas de protección para que no nos desviemos. Van ustedes caminando y ven las señales de tránsito, ¿verdad? Que dice que no vaya a tal velocidad o esta o lo otra. Es por su propia protección. No es que les está queriendo hacer la vida imposible.
Bueno, el Espíritu Santo, de alguna otra manera, Dios ha permitido que las leyes nos mantengan en el lugar correcto para hacer lo que Dios agrada. Pero cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Él produce en nosotros las acciones que a Dios ya le agradan. Esa es la buena noticia. Cuanto más crezcan, de esta manera, dice el apóstol Pedro, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde el instante en que despertamos hasta que finalmente nos acostamos, enfrentamos una batalla interna todos los días, hermanos. Una lucha constante en nuestro interior. De poder obedecer los deseos de la carne o de obedecer ahora que somos creyentes los deseos de Dios a través del Espíritu Santo. Pablo lo enseña aquí en este pasaje en Gálatas. El peligro del pecado es real, pero también nos ofrece la promesa de que si caminamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder obtener la victoria sobre el pecado. No solamente nos libra de la mancha original del pecado, sino también de la presencia del pecado en nuestras vidas y del poder del pecado que antes nos tenía esclavizados. Nos ha hecho libres y para libertad es que Cristo nos ha llamado. Tengo tarea para ti. 5 puntos, ahí van. Reconoce que tienes una batalla interna. Reconoce que dentro de ti se libra todos los días una batalla entre los deseos de la carne y el Espíritu, la guía del Espíritu. Este conflicto es una prueba de que el Espíritu sigue trabajando en ti. Número 2, depende del Espíritu Santo. La solución no está en seguir tu propio esfuerzo, sino seguir en esa confianza plena de que el Espíritu te está guiando. Número 3, identifica las áreas de lucha. ¿Cuáles son tus problemas? La avaricia, la codicia, la mentira, la pornografía. Identifícalo, confiésalas, decídelas entregar al Señor, que te ayude por medio de su Espíritu a poder que te dé menos hambre por esas cosas y que te llene de su plenitud. Número 4, practica la rendición diaria. Somete todos los días a su designio. Y último, busca el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Recuerdo que cuando yo era pequeño, de una manera muy particular, soñaba con tocar el piano. Miren, yo no soy bueno para la música. Yo no soy músico ni nada, pero de pequeño yo quería aprender a tocar el piano. Siempre me maravillaba de cómo se tocaba el piano y quería aprender. Y en una ocasión me metí a una escuela donde estaban enseñando piano. Y no pasé de la primera lección, se los confieso. Aprendí un poquito de las notas y la primera canción fue, los que son de mi generación y de México sabrán esta canción. Se llama Los Changuitos. Taratan, tan, tan, taratan, tan, tan, taratan, tan, 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 tan. Y como 2 deditos empezaba a tocar eso. Taratan, tan. A ustedes les vendrá conocida esta canción porque era el que traía los que vendían helado. ¿Verdad? Es la misma, Los Changuitos. Y esa me salía perfectamente. Imagínense si hubiera estado ahí en esa clase y hubiera permanecido, porque fue única la lección y ya no volví más. Si un maestro virtuoso del piano hubiera llegado conmigo y me viera con mis 2 deditos tocando esa melodía, y me dijera, Carlos, voy a darte algo especial. Voy a colocar mis manos sobre ti. Tengo un don muy particular. Voy a colocar mis manos sobre tus hombros y vas a comenzar a tocar una de las piezas maravillosas de Mozart. Entonces este hombre coloca sobre mí sus manos y yo de Los Changuitos paso a tocar una de las piezas, una sonata, claro, una pieza maravillosa. Y de repente, solo que me advierte algo, pero sigue mis instrucciones y déjame guiarte. En el momento que te sientas orgulloso porque estás tocando bien, vas a volver a tocar Los Changuitos. Así que yo empecé a tocar esa maravillosa melodía y de repente y dije, wow, no me he equivocado una sola vez, qué grandioso soy. Y de repente, taratán, tan, 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 taratán, tan, tan. ¿Qué fue lo que pasó? Me di cuenta que el hombre había quitado sus manos de mí. Oh, ¿quieres tocar bajo tu propio esfuerzo? Hazlo. No vas a pasar de Los Changuitos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él ha decidido poner sus manos sobre nosotros y decir, te voy a enseñar a cómo caminar de manera que agrade a Dios. Mientras mis manos estén puestas sobre ti, tú vas a andar como a Dios le agrada. Pero en el momento en que tomas tus propias decisiones, que te decides salirte con la tuya y hacer tu propia voluntad, mis manos se quitan de ti y tú vas a perder esa libertad. No la salvación, pero la libertad de disfrutar tu comunión con Dios. Eso ocurre todos los días. Desde el momento en que usted pisa con sus pies el suelo, es el momento de tomar decisiones. ¿Por qué camino voy a caminar? ¿Porque conduce a los placeres de la carne? ¿O por el camino que conduce al placer de Dios? La decisión es tuya.
Y yo espero, mi oración es que aprendas cada día a caminar sometido al poder del Espíritu Santo que está en ti. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios, agradable, maravilloso, majestuoso y poderoso. Señor, aunque es difícil reconocer que hemos nacido en pecado y en pecado hemos sido concebidos desde el vientre de nuestra madre, un pecado heredado por lo que Adán y Eva voluntariamente estuvieron dispuestos a hacer cuando usted claramente les dijo que de todo podían disfrutar menos de un árbol y de un fruto que estaba prohibido para ellos, y decidieron desobedecer. Desde ese momento, cada uno de nosotros, hasta nuestros días, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y así hasta Adán y Eva, hemos nacido contaminados por esa naturaleza pecaminosa. Pero qué buena noticia es encontrar aquí en su palabra lo que Pablo nos dice, de que no podemos seguir viviendo pensando que no hay solución a nuestros problemas. Porque aunque seguimos batallando con esta carne que nos incita a hacer lo que siempre ha hecho, ahora que hemos confiado en Cristo Jesús, tenemos un poder residiendo dentro de nosotros que puede controlar nuestras decisiones y acciones y nuestra conducta, y enseñarnos a caminar confiados y poco a poco irnos haciendo madurar y transformándonos de día en día hasta ser más parecidos a su Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios, que usted no ha terminado todavía en nosotros. Sigue obrando en nosotros. Y qué bueno saber que siguen estas luchas, porque si yo me sigo sintiendo mal cuando desobedezco, cuando caigo en pecado, es saber, Señor, que usted está obrando ahí y que no quiere que me quede solamente lamentándonos, sino que me levante de ese lugar y empiece a caminar pidiendo perdón por mi pecado y a caminar tomado de la mano, ser guiado, ser lleno del Espíritu Santo que me enseñará a producir ese fruto dentro de mí. Yo no sé cuántas de estas personas que me están escuchando hoy ya tienen una relación con Cristo Jesús, pero si ellos no la han tenido, Señor, produzca en ellos un hambre y un sed de saber cómo pueden relacionarse para que entonces el Espíritu Santo venga a vivir y a tomar control de sus vidas. Es la única manera en la que podemos ser nosotros gobernados por el Espíritu. Pero el resto de nosotros que ya somos cristianos, ahora entendemos por qué somos capaces de hacer las cosas terribles que hacemos, porque esa otra naturaleza no ha sido erradicada, está ahí. Pero bendito Dios, gracias por recordarnos que usted sigue trabajando en nosotros, produciendo en nosotros ese fruto maravilloso que su Espíritu Santo quiere producir. Padre, abrimos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, y con nuestras manos, Señor, queremos decirle: aquí estoy, Señor. Quiero caminar siguiendo de cerca los pasos del Espíritu Santo. Produzca en mí, Señor, ese fruto que quiere producir, y ayúdame a ser dócil para no desviarme del camino. Se lo pido por el poderoso nombre de aquel que es capaz, Señor, de transformar nuestras vidas, que es Cristo Jesús, a quien honramos en este día, nuestro amante Salvador. Amén.